Vamos a hablar de Jürgen Habermas. Es un filósofo sociólogo alemán, conocido sobre todo por sus trabajos en filosofía práctica, ética, filosofía política y del derecho, de orientación marxista. Perteneció a la llamada Escuela de Frankfurt. Está considerado uno de los grandes filósofos de este siglo por haber estudiado muy diferentes campos de la filosofía con gran detalle. Su corriente filosófica. Teoría crítica de la sociedad basada en la acción comunicativa con tendencia al justnaturalismo. Entonces, Jürgen Habermas justnaturalista. Derecho para Habermas. Habermas dice que el derecho es la positivización de la moral. La moral está en el deber ser, pero se plasma en una norma. Ejemplo, derecho a la vida. Habermas habla de dos mundos, mundo de la vida, mundo del sistema. Mundo de la vida es el entorno vital del individuo, son las necesidades vitales que necesita satisfacer el ser humano. Ejemplo, salud, vivienda, trabajo, educación, familia. Y mundo del sistema está compuesto por el conjunto de sistemas dentro del ordenamiento jurídico, todos los subsistemas. Cada sistema responde a una necesidad del hombre, es decir, que estos sistemas tratan de satisfacer las necesidades de las personas. Entonces habla de dos mundos, recordemos, el mundo de la vida, el mundo del sistema, Jürgen Habermas. El ordenamiento jurídico se encuentra en una jurisdicción determinada y en esa jurisdicción hay muchos subsistemas, que lo que busca esos subsistemas es responderle al mundo de la vida, que es el ordenamiento jurídico, conjunto de textos en bruto que encontramos en una jurisdicción determinada. Ejemplo, la biblioteca se organizan y se sistematizan. Principio de integridad es la íntima relación que debe existir entre el mundo de la vida y el mundo del sistema. Es lo pertinente, es decir, sería lo ideal. Sin embargo, este principio no se cumple, se rompe porque no se satisfacen las necesidades de las personas. Ejemplo, en época de elecciones a los políticos no les interesa suplir las necesidades del pueblo, sino lograr su objetivo de ostentar el poder y por consiguiente su propio beneficio económico. Ejemplo, la gente no sabe por qué van a vender Isagen, se benefician unos monopolios. ¿Por qué no se da el principio de integridad? Porque no hay una verdadera acción comunicativa. Ejemplo, cierre de hospitales en Bucaramanga. Ejemplo, sistema de movilidad no responde a las necesidades de las personas. Como digamos los trancones, los paraderos del SITP, el Transmilenio, todos los llenos que mantienen y el mal funcionamiento. Por ejemplo, políticos antes de elecciones lo convencen a uno de que sí se da el principio de integridad. Después de elecciones no cumple, no se da el principio de integridad. Este principio de integridad no se lleva a cabo porque no hay una verdadera acción comunicativa, es decir, no existe comunicación entre el mundo del sistema y el mundo de la vida, porque el mundo del sistema no tiene en cuenta las necesidades del mundo de la vida. Concepto de verdad para Habermas. ¿Qué es la verdad para Habermas? Dice que la verdad es el resultado del consenso sin influencia alguna. Simplemente todo depende de la manera de convencer al otro. Ejemplo, quiero vender una casa por el precio mayor y convenza a la otra parte, vale 50 pero la vendo 70. Habermas dice que la manera de llegar a la verdad es a través del giro lingüístico. Concepto de verdad. La verdad en Habermas se mira en diferentes formas. En sentido clásico, en ese sentido se toma como punto de referencia a Aristóteles, con el cual se afirma que la verdad es la relación del sujeto-objeto, es decir, la identidad que existe entre el pensamiento y la realidad. Ejemplo, valores, principios, pero las amigas hacen equivocados conceptos, etc. Verdad para los abogados es sustancial y procesal. La verdad sustancial y la verdad procesal. La sustancial es la identidad de los hechos con la norma, ejemplo, un proceso reivindicatorio. Y la verdad procesal es aquella que tiene que ver con el debido proceso. Eso es. Bueno, ahora vamos a hablar de la acción comunicativa para Habermas. Es el centro de la filosofía. Es la comunicación existente entre el mundo del sistema y el mundo de la vida, para que este primer sistema supla las necesidades del ser humano. Reúne las tres formas de comunicación que son el aspecto normativo, el aspecto conversativo y el aspecto dramatúrgico, que son tres. Bueno, ahora vamos a hablar del giro lingüístico. No es el pensamiento con la realidad, sino el resultado del consenso y cómo se da el consenso.
Y este consenso se da a partir de la acción comunicativa. Es llegar a la verdad por medio del diálogo, del consenso, de la acción comunicativa. Para hablar de la verdad, tengo que hablar del giro lingüístico y viceversa. El giro lingüístico es, por lo tanto, la relación sujeto-sujeto en búsqueda del consenso, es decir, la verdad. Habermas considera que la verdad ya no es el resultado de la relación sujeto-objeto, como en el sentido clásico, sino que es el resultado de la relación sujeto-objeto como resultado de esta acción surge el consenso. El consenso es también convencer. Ejemplo, X le quiere vender una casa a Y en 100 millones, aunque en realidad vale 50 millones. Si A acepta este precio, se habla de un consenso entre las partes. Bueno, vamos a hablar ahora de la razón práctica para Habermas. Habermas también habla de la razón práctica, y para poder hablar de esta razón, de este tema, necesitamos saber que Kant fue el primero en hablar de la razón práctica. Kant, quien perteneció a la época de la Ilustración, tiene un tipo de filosofía racionalista, es decir, que la razón es el fundamento del conocimiento. Kant tiene dos libros muy importantes, Crítica de la razón pura y Crítica de la razón práctica. La de la razón práctica, este libro es el que le interesa analizar a Habermas, porque la razón práctica habla acerca del comportamiento de la persona.